Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Este domingo hemos celebrado el DOMUN, esa Jornada Mundial de las Misiones. Lo hemos celebrado, como todo en este año, en tiempos de pandemia, con esta nueva forma de aceptar y asumir nuestra vida y la vida de los demás que nos ha provocado el COVID. Pero si Toledo se define por algo, es por ser diócesis misionera, y en este enfoque hoy ellos, los misioneros, van a ser los protagonistas. Para ello contamos con un colaborador, amigo, compañero, como es don Jesús López, delegado de Misiones. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Ana, y a todos los que nos veis a través de la televisión. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta emisión especial de Enfoque, en la que yo decía esta mañana que vamos a dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, porque vamos a estar en todos los usos horarios. Evidentemente, tenemos un ciclo horario Argentina, Perú, que ahora vamos a ver en el programa. Bueno, vamos a comenzar dando la bienvenida al padre Justo Rodríguez, desde el pasado día 10 de octubre, obispo auxiliar electo de Zárate Campana. Padre Justo, buenas noches desde España, buenos días en Argentina. Sí, acá todavía son buenos días. Muy bien, encantado de saludarlos y de verlos. Bueno, enhorabuena primero por su nombramiento. No sé cómo le pilló este nombramiento. Y con muchísima sorpresa, si no me lo esperaba ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, la primera reacción es de miedo. Pero bueno, después el Señor que llama también da la gracia. Así que bueno, estoy más tranquilo y confiado en Él, ¿no? Bueno, el Padre Justo sí que ha tenido ocasión de conocer y de saludar y de compartir celebración en algunas ocasiones con el Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires. Yo no sé si se ha puesto en contacto con usted, pero bueno, su cercanía le consta, ¿no? Bueno, me consta desde el momento que precisamente me nombra obispo auxiliar, ¿no? Evidentemente. Y él lo hace siempre, bueno, cualquier nombramiento, pero bueno, en Argentina evidentemente tiene una relación mucho más cercana con todos los obispos, por lo tanto es un gesto de confianza y de cercanía que, bueno, que lo agradezco desde lo profundo del corazón, ¿no? Sejo, también tienes tu ocasión, has venido para hablar de los misioneros y con los misioneros, así que es tu momento. Bueno, pues que justo es un regalo para la diócesis en este mes de octubre, en este mes del DOMUN, ¿no? Así se lo manifesté por WhatsApp, aunque eran unos días donde él tendría que contestar muchas cosas, y después ha contestado pidiéndonos pues lo que nos piden todos los misioneros, que recemos por ellos. Así que yo me alegro muchísimo de que un sacerdote del presbiterio diocesano de Toledo sea obispo, que no es el único obispo misionero que tenemos en la diócesis de Toledo, pero sí que en este caso contamos con él, con un obispo más, con un pastor más en la Iglesia de Argentina, y todo el presbiterio y la delegación de misiones, por supuesto. Nos alegramos muchísimo de que haya sido Justo, porque Justo no es un misionero desconocido. Justo es un misionero conocido porque todos los años ha venido, menos este, que con esto de la pandemia nos ha pillado así, ¿no? Pero todos los años hemos podido saludarle y de hecho colaborar también, muchas veces con algunos proyectos que él tiene. Justo, además, es el sacerdote número 20 nombrado obispo de los que ordenó don Marcelo. O sea, tenemos una buena generación, podemos así decirlo. Eso no significa que todos los que ordenara don Marcelo vayan a ser obispos, porque entonces ya estamos en la lista de los muchos años, ¿no? Pero sí es verdad que de los tiempos de Justo y de esa época, pues han ido saliendo, ¿no?, obispos, el número 20 decías tú, yo no llevo tanta cuenta, pero el número 20 de obispos de esa generación, lo que quiere decir Justo, y que nos formamos muy bien, que tuvimos muy buenos profesores, muy buenos formadores, muy buenos superiores del seminario, y que bueno, pues ya estamos ahí en los 60 y tantos años, y que bueno, tenemos una experiencia que en este caso como Justo, como misionero y también como sacerdote aquí en la diócesis de Toledo, pues le da un bagaje, yo creo que más que suficiente para ser uno, creo, de los mejores obispos de Argentina, sin duda.
Bueno, justo, Bueno, ¿cómo ha cambiado su vida desde el 10 de octubre hasta el día de hoy? ¿Cómo se ha celebrado este Domun allí en la diócesis de Zárate-Campana? bueno, yo la experiencia que he tenido es la de muchísima alegría, ¿no? Tanto en Toledo, que también lo he percibido, y no solamente yo, anoche me hicieron una entrevista desde Radio María Argentina, desde la Secretaría de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, y me decían que habían visto en las redes sociales la muchísima alegría en la diócesis de Toledo, ¿no? Me preguntaban precisamente también por eso. Yo lo que he percibido es la alegría tanto en Toledo como acá en nuestra diócesis de Zárate Campana, una alegría muy grande, que a mí me ayudó mucho esa alegría, porque bueno, yo al principio estaba pues, bueno, un poco desconcertado, con cierto temor, y el ver esta alegría, ¿no? Que es la alegría de la iglesia, a mí me ayudó mucho, porque es la intuición de la fe de que el episcopado es un don para la iglesia, es para ellos, y entonces eso empezó también a hacerse presente en mí, viendo la alegría tanto en Toledo como acá, me di cuenta que bueno, que sí, el Señor me llama para que mi vida sea todavía más de la iglesia, en este caso, bueno, de la iglesia que peregrina y que camina en esta diócesis de Zárate Campana, aunque bueno, evidentemente el obispo lo es de la iglesia, de toda la iglesia. Ujú. Bueno, para nosotros, ayer, el domingo, desde Guadalupe, recordamos a todos los misioneros y en la conversación en privado, aunque imagino que lo habrá hecho de forma personal, el señor arzobispo le habrá llamado a don Justo, ¿no? Pero yo sí que quería transmitir la enhorabuena, la felicitación, el orgullo de tener un sacerdote como Justo, que ahora va a ser obispo, y transmitir la alegría de todo el presbiterio diocesano, ¿no? En la delegación, a través de las redes de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, hay mucha gente, incluso muchos feligreses de las parroquias donde él ha estado aquí en Toledo, que en cuanto ven la foto dicen, ¡ay, qué alegría ver a don Justo! ¡Ay, qué alegría! Y yo no sé ni quiénes son, pero bueno, les doy ahí me gusta porque, bueno, imagino que es muchísima gente, ¿no? Nos gustaría participar en esa consagración de obispo, pero evidentemente las cosas, pues no sé cómo van a estar en esas fechas, no sé siquiera Sí. cómo van a estar en España, menos en Argentina, pero nos unimos desde el presbiterio diocesano y desde la delegación de misiones a esa alegría y esa paz que él siente también, porque aunque sea obispo, no dejará de ser sacerdote, y aunque es sacerdote, no dejará nunca de ser sacerdote misionero de Toledo. Ujú. Padre Justo, ¿tienes ya fecha para la ordenación? No, todavía no hay fecha precisamente por esta situación, ¿no? De la pandemia, de la cuarentena. Vamos a esperar todo lo que se pueda para intentar que, bueno, dentro de las limitaciones que impone, ¿no? La situación, pues pueda haber la mayor participación posible, ¿no? Pero bueno, esto como no podemos hacer proyectos porque depende de cómo está la situación en cada semana, en cada quincena, entonces vamos a esperar un poquito para fijar la fecha. Ujú. Bueno, ¿cómo están las cosas en Argentina con esta pandemia del COVID? Bueno, pues estamos más o menos como en todos lados. Comenzamos bien, digamos, con una cuarentena pronta y ayudó mucho al principio, pero bueno, ahora pues los números están pues muy parecidos a los de otros lugares en cuanto al número de contagios y también de muertos, ¿no? La zona de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires al principio fue más y ahora se ha trasladado un poquito más el problema a algunas provincias del interior. Estamos más o menos como en todos los lugares, no, no hay gran diferencia, lo cual quiere decir que, bueno, que la situación es delicada, es importante, ¿no? Con todas las secuelas y las consecuencias, ¿no? Sociales, económicas, etcétera, ¿no? Ujú. Se hace mucho hincapié cuando hablamos de cómo está afectando la pandemia del COVID a todo el mundo, que sí que es verdad que el virus es igual para todo el mundo, no distingue, pero las consecuencias
y donde cae no es lo mismo. No es lo mismo un país, digámoslo entre comillas, un país rico, que un país que está en una situación de crisis económica, crisis política, o que un país donde tiene diferencias económicas y sociales muy acentuadas, como pasa en Argentina. Por ejemplo, la diócesis donde está usted, la diócesis de Zárate-Campana, no podemos decir que sea una diócesis precisamente rica. Bueno, es una diócesis muy variada. Hay zonas en las que económicamente están bien, socialmente es clase media alta, pero luego hay una gran parte, una muy buena parte de la diócesis que son barrios populares que viven, sí, pues en situaciones de pobreza. Y evidentemente esto va a afectar, está afectando ya, ¿no? Pues a mucha gente, no solamente del sector más vulnerable, sino podríamos decir, de la clase media baja que antes se podía arreglar con algún trabajito temporal, etcétera, y que ahora no puede. Por lo tanto, digamos que el número de personas que están experimentando esta necesidad económica va a ser más grande, o está siendo ya más grande, ¿no? Es decir, que estamos frente a una situación bastante delicada en eso, que bueno, que imagino que en cuanto pase la cuarentena pues será mucho más evidente, pero bueno, ya lo es, ya lo percibimos que es así. Bueno, yo quería también pedirle a don Justo, ¿no? Que nos describiera de alguna manera cómo es la vida de un misionero como él. No digo ahora ya de obispo electo, que imagino que algo habrá cambiado, entre otras cosas tendrá que cambiar los muebles y los libros y esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo es la vida de un misionero? Porque la gente a veces piensa que, bueno, pues un misionero es un héroe, un superhéroe, que está allí en medio de la selva. ¿Cómo es la vida de un sacerdote misionero en Argentina? Bueno, yo, exceptuando estos últimos 2, 3 años, ¿no? que el obispo me nombró vicario general, los últimos 3 años, bueno, el primer año incluso de vicario general todavía seguí siendo párroco. Exceptuando este último tiempo, yo he estado 20 y tantos años de párroco en una parroquia nueva, ¿no? Yo cuando empecé a ser párroco de la Inmaculada Concepción en Maquinista Sabio, la parroquia tenía muy poquitos años y es una población enorme, entre 70, 80, 90 mil habitantes, un montón de barrios, y la vida de un sacerdote misionero, yo de hecho en la parroquia la orienté así, es decir, misión permanente. Entonces cada año lo que hacíamos es elegir un barrio ordenadamente, barrio por barrio, y visitábamos casa por casa, anunciando a Jesús, invitando a bautizar a los niños. De hecho, en los primeros años bautizamos, sin exagerar, miles de niños en la parroquia. Invitando pues a contraer matrimonio a muchísimas parejas que no se habían podido casar por distintas razones, muchas veces por falta de sacerdotes, etcétera, ¿no? Es decir, la prioridad en la parroquia era la misión. Durante los 10 primeros años, esta fue la tarea principal. Bueno, por supuesto, atender las confesiones, a celebrar las misas de la parroquia, evidentemente. Pero bueno, es una parroquia enorme, ¿no? Muy grande, y en la cual la tarea fundamental era esta, ¿no? La misión explícita como tal. Entonces, es una tarea a medio plazo, a largo plazo, que bueno, ahora el párroco que está, bueno, ya puede empezar, digamos, en la parroquia a ordenar, organizar más la estructura pastoral, digamos, de la parroquia, pero la misión primera yo entendí que era esa, y la verdad que, bueno, eso a mí como sacerdote me ayudó muchísimo, ¿no? Porque predicas el Evangelio, te das cuenta que el Espíritu Santo confirma esa palabra y que la gente lo acepta y lo cree y vuelve, ¿no? a la iglesia o entra en la iglesia. Entonces, bueno, esto es un gozo muy grande del misionero, aún en medio, por supuesto, pues de las dificultades, porque muchas veces es
abrir camino, es empezar. A veces muchísimos de los barrios no tenían capilla, no había catequesis. Pero bueno, todo eso va viniendo después, pero la misión la iniciamos así. Quiero aprovechar para pedirte pues que envíes un saludo a todo el presbiterio diocesano, porque a través de estos medios que ahora tenemos, que yo no entiendo muy bien, llevamos aquí una hora, como dicen en Perú, macaneando entre cosas y cosas, ¿no? Pues quiero que envíes un saludo que todo el mundo va a ver, pues especialmente a todos los sacerdotes de nuestra diócesis en este mes misionero, y alguna invitación por si alguno se anima y quiere ser misionero. Y cómo no. Sí, en primer lugar, saludo también al arzobispo, ¿no? A don Francisco, que ya me llamó, antes decías vos, decías en la conversación, sí, ya me ha llamado, hemos hablado un rato, recordando también nuestros tiempos, que coincidimos en el seminario. Y bueno, y muchos sacerdotes también me han puesto mensajes, correos electrónicos, y bueno, los saludo a todos los que me han enviado, los he ido contestando personalmente como he podido, pero a todos la verdad que los guardo en el corazón, los saludo a todos, les pido que recen por mí y que mantengan este espíritu de misión, ¿no? Yo recuerdo, vos decías antes y con verdad, ¿no? Que bueno, todo lo que somos en muy buena parte, en una parte importantísima, se lo debemos a lo que sembraron en nosotros en el seminario. Y una de las cosas que recuerdo siempre del seminario es como don Marcelo nos decía que teníamos que ser sacerdotes para la iglesia, ¿no? Para toda la iglesia. Y además lo veíamos también que teníamos compañeros de México, de Perú, de El Salvador. Entonces como que fuimos criados, digamos, en un espíritu universal, en un espíritu verdaderamente católico, misionero. Yo creo que esa es una riqueza que no tenemos que perder en Toledo, sino que la tenemos que seguir cultivando, porque, como decía Juan Pablo II en la encíclica sobre las misiones, la tarea misionera está empezando, está todavía en los inicios, queda muchísimo, ¿no? Entonces este sentirse responsable de toda la iglesia tiene que seguir siendo una característica propia, una identidad de Toledo que es preciosa, porque además muchísimos, ¿no? Lo reconocen, ¿no? Esta característica misionera de nuestra diócesis de Toledo. Una última cuestión, además de las que pueda añadir Jesús: ¿cómo se vive una jornada del Domum en un lugar de misión como es esta diócesis de Zárate-Campana? Sí, bueno, acá en la diócesis, la jornada del Domum, no solo la jornada del Domum, el espíritu misionero está muy presente, porque esta diócesis también estuvo marcada por la misión. El primer obispo era un misionero claretiano, y esto se notó desde el principio, porque de hecho lo primero que hizo el obispo a poco de llegar fue hacer una misión en buena parte de la diócesis, con misioneros claretianos y algunos otros. Y esto ha marcado mucho después. De hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Todos los años hay una misión juvenil. Entonces, los jóvenes de la diócesis, este año se ha hecho de forma virtual, ¿no? Pero todos los años, un fin de semana entero, de viernes a domingo, se elige una parroquia, unos barrios, y muchos jóvenes de la diócesis, 300, 400, misionan esa zona durante esos días, ¿no? Y se clausura con una misa que preside el obispo, donde participan todos los jóvenes y todas las personas que han participado, que han recibido las visitas misioneras. Entonces la misión está muy presente en una diócesis como la nuestra, aun cuando estamos pues, necesitadas, por supuesto, necesitados de sacerdotes y pero la misión está muy presente, como no puede ser de otro modo, ¿no? Porque la iglesia incluso tiene que dar desde su pobreza. Aun cuando no tiene, siempre tiene que dar, ¿no? Siempre tiene que dar, porque es la única manera de que crezcamos, ¿no? La fe se fortalece dándola.
Y esto que permanentemente nos recuerda el Papa Francisco de la iglesia en salida, ¿no? No podemos, el agua que se estanca se corrompe. Si la fe no se transmite, no se da, no tenemos este anhelo, este deseo misionero, la iglesia enflaquece, la iglesia se queda, ¿no? Entonces, acá, gracias a Dios, hay también un gran espíritu misionero. Bueno, pues Padre Justo, muchísimas gracias por esta atención tenida con Canal Diocesano, con los medios de comunicación de la Diócesis de Toledo. No sé si Jesús quieres añadir algo más. No, solamente darle un abrazo, como siempre, que esperamos verte pronto por aquí, en la medida de que tus obligaciones ahora te lo permitan, y bueno, pues que ojalá algún sacerdote más joven, etcétera, pues se anime también a ir allí a su diócesis a echar una mano en esa tarea misionera u otras partes de la Iglesia, a ser misioneros del Evangelio, porque como bien ha dicho él, la Iglesia de Toledo siempre se ha definido por ser misionera y, como nos recuerda también el Papa, la Iglesia o es misionera o será otra cosa, pero si no es misionera, pues no sé si tiene esa dimensión realmente que debe tener, ¿no? Por tanto, le invito a él a que rece por nosotros en este mes de octubre, que nosotros, ten por seguro, que rezamos por ti. Muchísimas gracias. Bueno, yo le quiero dar las gracias también a vosotros porque por la cercanía, por el cariño, por la alegría y bueno, y por esto, ¿no? Por darme la oportunidad también de saludar a todos y de mandarles mi bendición, de enviarles a todos mi bendición. Muchas gracias y bueno, yo evidentemente en cuanto pueda, en cuanto lo permitan las obligaciones y la pandemia, voy a ir a Toledo con muchísimo gusto. Y aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Padre Justo Rodríguez, obispo auxiliar electo de la diócesis de Zárate-Campana. Nosotros seguimos aquí, hacemos una pequeña pausa con un vídeo de obras misionales pontificias y nos vamos de Argentina a Perú. The world has changed. El mundo ha cambiado. Le monde a changé. Die Welt hat sich verändert. Y todo parece incierto. Places have closed. Kazi imekuwa tofauti. الحياة اتغيرت. Las vidas han cambiado. But let us tell you something. Une chose qui est sûre, ensemble, partout dans le monde. We will not go. 저도 니마. 우리는 떠나지 않을 것입니다. Kami ay naririto. We are still here. Estamos aquí. 저도 니마 신임에. 저도 니마 신이sem에. Narito kami lagi at mananatili kami rito. Nous allons poursuivre notre mission. We don't give up. احنا مش سر نقطع قلبنا. Wir geben nicht auf. No nos daremos por vencida. انت تحسب لدين الحاجة هي impossible. Yeah, we know something about challenges. Na kile tumejifunza katika utume. Y es que con Dios nada es imposible. Nothing is impossible. Tener una misión es amar. El amore rende tutto possibile. And that's why we are going to stay here. احنا سر نكونوا هون. Nosotros estaremos aquí, por ellos, por ellas. Pour toutes les femmes, pour tous les enfants. We will be here for you, and you can be here for all of us. Pues efectivamente nos encontramos ya en conexión con nuestros misioneros en Perú, en Villa El Salvador. Tenemos que saludar a Gustavo Molina y a Javier Sánchez Mata. Javier, Gustavo, buenas noches desde España. ¿Allí qué es?
Allí es buenos días, buenas tardes. Aquí son buenos días, así que buenos días peruanos y buenas noches en España. Buenos días a todos desde acá, desde el Perú. Bueno, lo primero que tengo que preguntaros, ahora vamos a hablar con Consejo, lo primero que tengo que preguntaros es ¿cómo estáis? ¿Cómo está la casa? Porque me acaban de decir que se os ha caído el tejado. Sí, nosotros hemos celebrado el Domun bien. A las 3 de la mañana del sábado hacia el domingo se nos hundió el techo. Bueno, ha habido un día de lluvia, una tarde de mucha lluvia y lo teníamos mal y se nos ha hundido el techo. Y nada, a las 3 de la mañana me sacó el padre Javier a mí de la cama, me tuvo que aporrear la puerta porque yo estaba durmiendo profundamente y le había quedado el techo al lado de su cabecera. Así que gracias a Dios no pasó nada y nada, nos tuvimos que poner ahí a quitar los destrozos que había hecho, nos partió la capilla, era en la zona del oratorio, nos partió la capilla de la cabeza a una virgen, bueno, un poco de destrozo nos hicieron. Pero nosotros muy prudentes fuimos con palo en mano pues si venían a robar. Sí, eso creíamos, que nos iban a robar. Oímos el ruido y creía que entraban a... Bueno, estamos teniendo alguna pequeña... Sejo, ¿tú lo sabías? Sejo, ¿tú lo sabías? Sí lo sabía porque estábamos en Guadalupe el domingo celebrando el Domun con el señor arzobispo y me llegó el mensaje de una foto de un tejado y vi Gustavo Molina y dije, ¿ahora qué pasa, no? Entonces hablamos, le llamé serían las 2:15 aproximadamente en Guadalupe, y ya se lo contó Gustavo mismo al señor arzobispo, así que estábamos al corriente de que también se les había caído, no te digo lo que estaban haciendo hoy o ayer, cuando he hablado con Gustavo, pero también se les había caído el tejado. Y esta mañana o ayer cuando les hablé, estaban cortando cebada para dar de comer a los cuyes, así que, bueno, yo no sé, van de desgracia en desgracia, creo. Esta pareja de dos siempre nos depara muchas sorpresas, pero lo que siempre tienen, hablemos en el momento en el que hablemos con ellos, porque sí que es verdad que gracias a estos nuevos sistemas pues hemos podido hablar muchas veces, siempre tienen una sonrisa en el rostro. Esto lo da el clima, lo da la misión. ¿Esto qué lo da? ¿Lo da el sentirse lejos del delegado diocesano? No. Bueno, yo creo que en la misión uno no deja de sorprenderse continuamente. Entonces, hay días que está cerca de la muerte por cualquier circunstancia, está durmiendo y tiembla la tierra, hay un terremoto. Entonces, bueno, pues uno viene con esta santa alegría porque puede ser el último día siempre. Yo creo que también es la alegría del misionero. A veces parece como que el misionero tiene que ser alguien pues aburrido, muy serio, viejo. Bueno, pues es verdad que aunque parecen más mayores con la barba que se han dejado, pero son jóvenes y además no solamente el misionero tiene que decir misa, que lo tienen que hacer, y confesar y hacer primeras comuniones o matrimonios o entierros, sino que también, que lo cuenten ellos ahora, ¿no? Pues me decían ayer que estaban arrancando cebada para dar de comer a unos cuyes porque tienen tan mala suerte que aunque tengan 40 solo les quedan 13. Yo le dije, bueno, mañana te lo pregunto en el programa de televisión, así que cuenten su experiencia de para qué son esos cuyes y pero si por va qué muy tienen. bien la camada. No tan bien, se les mueren. Bueno, aquí los cuyes son lo que en España llamamos las cobayas, que allí son mascotas, pero aquí se comen, y es un animal para los días de fiesta, para días importantes, el cuy es un animal cotizado, digamos. Entonces, cuando empezó todo esto de la pandemia, como se cerraron las iglesias y teníamos un poquito más de tiempo, pues nos aventuramos a poner la granja de cuyes, a ver si de esa forma, con una visión para sostener la parroquia, pero también con una visión de que no sabíamos lo que podía venir y a lo mejor había que tener un sustento de alimento. Entonces, pues nos aventuramos a ser granjeros, pero con poca experiencia. Bueno, yo creo que lo hemos encauzado y están sobreviviendo y están haciendo algunos nuevos y está mejorando. Pero sí que es verdad que no pasábamos de 13. Ahora ya parece que se están animando. Sí, parece que también tuvisteis, bueno, eso lo leí, tuvisteis al principio alguna granja de pollos o repartíais pollos. Un día que yo os llamé teníais que estar pelando pollos, quitando las plumas a los pollos para repartir a la gente porque alguna empresa
os había dado, y en aquel patio que tú recordarás, Ana, como yo, en aquel patio estabais allí, los teníais para repartirlos a la gente, ¿no? Habéis hecho un poco de todo en este tiempo de la pandemia, aunque la pandemia sigue, ¿no? Bueno, la verdad es que francamente hemos hecho de todo. Eso fue a nivel diocesano, de Cáritas diocesana, que regalaron pues 5.000 pollos, nos donaban 5.000 pollos con el tema de la crisis y de la pandemia y de estar todo el mundo encerrado. Claro, cerraron las pollerías, que es uno de los bases, y claro, las granjas de pollos se le empezaron a criar tan grandes que ya comían demasiado y no salía rentable. Entonces donaron, pero los donaban vivos. Y bueno, el delegado de misiones de acá, de Cáritas de acá, nos dijo a través del WhatsApp de los curas: a ver, tengo aquí, me donan 5.000 pollos vivos. Si los repartimos por parroquias o cómo hacemos, o lo tengo que decir que no queremos la donación. Bueno, y nosotros le llamamos y dijimos: tenemos este espacio, aquí caben más de 5.000 pollos, si los queréis echar y los vais matando. Yo la única condición que le puse fue: mira, yo no toco un pollo, a mí me da mucho asco los pollos, yo no toco un pollo. Bueno, pues al final tuvimos que coger los pollos muertos, los que se venían muertos en las granjas, los que pasaron el día llenos de podríos, los tuvimos que quitar del medio porque al final ya aquello era terrible. Y bueno, pues fueron 3 días de matar pollos, o sea, sin parar. Murieron 5.700 pollos. Sí que es verdad que dimos, fue una gran ayuda, dimos de comer, claro, a 5.000 familias que estirando un pollo, porque aquí un pollo lo estiran haciendo caldos, sopas, etcétera. Además que aprovechan, como nosotros del cerdo, aprovechan todo del pollo. Excepto las plumas, aprovechan completamente todo. Pero lo curioso e incluso doloroso es que esos pollos que se morían por el calor o porque vinieron para sacrificarlos, claro. Y imaginaros las circunstancias aquí, pues sanitarias o para alimentar a 5.000 pollos, pues algunos caían en el camino. Pues había familias que venían a pedir que le diéramos esos pollos muertos, ¿ya? Es decir, algo que para nosotros sería incluso humillante, pues el hambre hace que la gente se agarrara a cualquier cosa, ¿no? Y pollos que incluso pues se estaban ya pasando por estar al sol, etcétera. Bueno, pues nosotros decíamos que con esa libertad no se los íbamos a negar, claro. Y se lo llevaban. Decían que cualquier cosa era buena, que estaban pasando hambre. Es una realidad. Decíamos antes con el padre Justo, nuevo obispo toledano, obispo auxiliar de Zárate Campana, que claro, que el COVID, el virus ha llegado, no distingue entre razas, entre sexos, entre lugares del mundo, pero claro, no en todos los sitios se puede asumir una pandemia como la del COVID en las mismas circunstancias sociales y económicas. Una de las veces que hablé con vosotros nos decíais que bueno, que el COVID preocupaba, pero allí lo que preocupa es la necesidad económica, es el hambre. Aquí se escuchaba continuamente a la gente, incluso a los vecinos se oía desde casa, decir o el COVID o morir de hambre. Era la tesitura. Entonces muchos decían, bueno, de COVID puedo salir, del hambre no. Entonces eso hizo que explotara la sociedad y no aguantaran en las casas, sino que salieran a la calle a trabajar, con lo que eso implicó. La pandemia pues se extendió todavía más y hubo más enfermedad y más muerte, pero sí es cierto que rebrotó la economía. Entonces empezó a moverse la plata, el dinero y bajado la ayuda que nosotros teníamos que dar. El recuseo, que aquí le llaman recusearse. Es decir, la gente salía y hacía su dulce, hacía su queque, lo vendía en la calle, o se iba y compraba unas mazorcas de maíz en el mercado y luego las vendía acá. Hacía lo que podía para poder recusearse, porque tenía un pollo en su casa, pues lo vendía, o vendía los huevos, o vendía lo que fuera. Y Gustavo, entonces, Gustavo y Javi, a mí me gustaría que bueno, pues en este programa que está viendo toda la gente de nuestra diócesis, ¿no?, nos dijerais, bueno, cómo es el día a día, cómo vive un misionero esta cuestión no solo de la pandemia, sino de la situación donde vosotros estáis, que Ana conoce perfectamente como yo, ¿no?, de tanta gente, de tantos cerros, de tantas necesidades. Es decir,
¿Cómo vive un misionero el día a día allí en la diócesis de Lurín, en vuestra parroquia en concreto? Bueno, las cosas como son, primero con mucha prudencia. Ten en cuenta que bueno, tampoco uno puede hacer el riesgo de ponerse en la tesitura de poderse contagiar. Entonces, nosotros hemos intentado hacer llegar a todo el mundo las necesidades que tiene, intentar cubrirlas de alguna forma desde los recursos que tenemos y desde las posibilidades que tenemos, intentando proteger también nosotros, porque yo soy de alto riesgo con un infarto, entonces tampoco podía uno aventurarse a decir, venga, pues algo y que pase lo que Dios quiera, porque cualquier cosa podría haberme llevado también a haberme contagiado. Que hemos estado en varias veces en cuarentena, por si acaso, por contactos, por personas con las cuales nos hemos juntado que han dado después positivo y hemos tenido que estar 15 días, en 2 ocasiones, me parece 15 días refugiados acá en casa sin trato con los demás para tampoco ponerlos en riesgo. Y bueno, básicamente lo que nos hemos dedicado es a intentar cubrir las necesidades de la gente desde las posibilidades que se nos ha brindado. Al principio de toda la pandemia, nuestro esfuerzo general ha sido en hacer llegar alimentos a las personas. En nuestra parroquia lo que hicimos fue, a través de los agentes pastorales, en toda la zona, cuando estuvisteis aquí visteis que teníamos 5 capillas, y en cada una de las capillas lo que fuimos haciendo fue elegir personas que pudieran entrar en contacto en las casas, en las manzanas, a los vecinos, que pudieran ir viendo cuáles las necesidades, cómo estaba la gente, si estaban pasando hambre, no estaban pasando hambre. Y nosotros, en contacto con ellos, lo que hacíamos era salir prácticamente como extraterrestres, tapados de arriba abajo, y hacerles llegar las canastas que íbamos pudiendo hacer. Al principio, pues un poco más escasas, otras nos llegaron un poquito mejor desde la diócesis, y bueno, íbamos repartiendo canastas. Yo creo que no sé si habremos llegado a repartir más de 1.000 o 200.000 kilos de comida hemos repartido acá en la parroquia, para que os hagáis una idea. Y bueno, una vez que la situación, como decía el padre Javier, la gente ya vio que tenía que salir y esto se reactivó, bueno, pues la situación al final no era tanto la necesidad de ir repartiendo a tanta alimento, sino a lo mejor organizar el poder dar comida. Y comenzamos, como hablábamos en el último reportaje, con esa experiencia de las ollas vecinales, que seguimos con las 2, no conseguimos abrir más porque tiene que haber gente responsable y de momento no conseguimos en las otras zonas, en las otras capillas, no conseguimos llegar con ello, pero estamos intentándolo a ver si conseguimos abrir la tercera olla vecinal para poder repartir por lo menos esos 100 platos de comida a los más vulnerables, en este caso a los más vulnerables. Pero además de todo este trabajo que realizáis, de reparto de comida, de reparto del sustento, claro, alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero eso también lo pueden hacer otras entidades, en España lo hacen otras entidades como por ejemplo Cruz Roja u otro ese tipo de ONGs, pero es que vosotros sois misioneros, sois sacerdotes, ¿dónde queda la labor evangelizadora, dónde queda la labor pastoral? Porque tenéis que estar con una y con otra, ¿no? Sí, sobre todo ha sido un sostenimiento de la parroquia en estos momentos de dificultad. Claro, aquí imaginemos que un domingo podemos llegar a tener 300 jóvenes en la parroquia, tenemos de todos los grupos de catequesis, grupos de todas las características. Claro, todo eso ha quedado diluido con el tema de la pandemia. Entonces, pues un sostenimiento pues a través de las redes sociales, un preguntar, un llamar y la celebración de la Eucaristía y algunas reuniones por Zoom es lo que hemos podido sostener. Todo lo demás, pues cuando tengamos que volver a poner la maquinaria en marcha, es impresionante. Esta parroquia, o sea, los números son disparatados en todo, la cantidad de personas. Entonces, llegamos, como podemos, a una parte de la parroquia y vamos teniendo noticias de unos y otros. Lo que sí hemos tenido es una constante petición de oración, es decir, en todas las misas, pues todos los días había 4 o 5 difuntos por el coronavirus y decenas de enfermos. Todas las misas se han ido ofreciendo y teníamos pues mucha afluencia en esas misas online que emitíamos. Y es un tiempo donde hemos aprovechado también pues, para hacer algunas reformas
en la parroquia para preparar unas nuevas salas de catequesis. Entonces, no hemos parado, es decir, no ha sido un tiempo de vacaciones, sino un tiempo un tanto amargo en el sentido de que no podíamos atender, es decir, no era momento de ser héroes, porque si los padres caíamos, caía todo lo que venía detrás en la parroquia. Entonces, haciendo una cuidadosa gestión para no contagiarnos ni nosotros ni aquellos agentes pastorales que repartían la ayuda humanitaria. Y también el planteamiento, porque muchos decían, porque aquí hay una sed de Dios enorme, ¿no? Entonces la gente antepone la fe a su salud. Pero claro, nosotros pues intentando sostener a las personas, sostener a nuestros fieles, diciéndoles que, bueno, que tengan paciencia porque sería espantoso, ¿no? Que abriéramos las iglesias y los contagios fueran masivos. Entonces, es doloroso, ¿no? Porque la gente te está pidiendo casi martirialmente el acceso al Señor. Pero claro, tenemos que, aunque nos duela, decir, no es el momento. Claro, no, aquí no hay las infraestructuras sanitarias que podemos tener en España. Aquí si alguien se enferma, el riesgo de morir es muy, muy grave. Entonces, tenemos que como padres, ¿no? Y como la Iglesia Madre, pues decir, bueno, no es el momento, tenemos los cauces que nos ha mandado el Papa, la Santa Sede, para pedir perdón al Señor, para hacer la comunión espiritual, para hacer oración en casa, y estamos facilitando todo eso. No hemos dejado de todas formas de recibir llamadas, de hacer llamadas, o sea, en todo este tiempo. Hemos estado muy en contacto con la gente, también a través del Facebook, la página del Facebook de la parroquia. Nos llegan constantemente oraciones que pidamos, que hay enfermos, pues casos especiales. Por ejemplo, tenemos un niño que se nos quemó y estamos rezando por él todos los días. La semana pasada rezábamos por una familia que lo estaba pasando fatal. Constantemente nos van llegando intenciones. Luego también en este tiempo estamos programando, ¿no? Inventando o reinventándonos, ¿no? Teníamos un par de semanas de un taller de sanación interior, también tuvimos un taller de evangelización, pero bueno, que normalmente eran aquí en los templos y donde venía la gente y hemos tenido que cambiar la versión y hacerlo Facebook o YouTube, a través del Facebook de YouTube, y un poco hacer también en medio de esto, claro, convertir el taller de sanación no tanto en una sanación solamente médica, sino también en una invitación a una sanación interior de confiar en el Señor, de aumentar en nuestra fe, podríamos decir, de impulsar a la gente en este tiempo difícil a no decaer, sino al contrario, ¿no? A fortalecerse y a seguir adelante. Estamos además ahora, por ejemplo, en otro proyecto, ¿no? Las cosas de Dios, Dios va escribiendo a veces donde no tenemos ni idea. Pues resulta que este tiempo de atrás yo me torcí el tobillo, tengo propensión a eso, y bueno, como me daba miedo ir a un hospital, porque dije, como vaya al hospital vengo malo, pues hablé con una chica de aquí de mi parroquia, que es fisioterapeuta, le pregunté cómo puedo hacerlo y tal, y bueno, pues a través de la cámara del teléfono me estuvo viendo y tal, pues mira, haz estos ejercicios y tal. Y esta chica, pues su papá se contagió de coronavirus, ha fallecido, y me decía, Padre Gustavo, ¿qué tengo que hacer? Yo veo que el Señor me pone y me está llamando a hacer algo más. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que no tiene. Veo que la atención médica está siendo ahora mismo nefasta porque, claro, se centra en el coronavirus, no hay atención médica general, no hay atención de un médico que pueda decir atención de otra cosa. Me gustaría oír hablar de Pastoral de la Salud. Bueno, y dije, bueno, pues tenemos en la parroquia Pastoral de la Salud, que es un grupo que se fundó hace muchos años, que atiende, visita enfermos, pero más en un plan espiritual que propiamente podríamos decir un plan médico. Pero es que a los 2 o 3 días me llamaron una doctora y una abogada diciendo, Padre, nos ponemos a disposición de la parroquia y queremos ayudar a la gente vía virtual, lógicamente, pero queremos poder atender a la gente como abogada y como médica para ayudar. Y dije, mira, pues esto es que Dios está hablando y tenemos. El domingo pasado teníamos una reunión para poderlo preparar
porque habíamos lanzado a través del Facebook de la parroquia, si alguien más se nos apuntaba. Y bueno, si Dios quiere, el 2 de noviembre vamos a empezar atención virtual médica. Una parte va a ser a través de, podríamos decir, de vídeos, podríamos decir, informativos, de precaución, etcétera, etcétera. Y luego otros muchos, y luego va a haber una atención personalizada. Hemos conseguido un equipo donde hay 4 psicólogos, 3 médicos generales, una obstetra, 2 fisioterapeutas y 2 abogados. Y vamos a empezar la atención, no sé ni cómo va a salir. Luego vamos a contar también con la ayuda un poco de la gente de la Pastoral de la Salud, de la gente de la Legión de María y de los grupos también de la Medalla Milagrosa, para que ellos hagan el campo y a través luego del podamos atender. Queridos Javi y Gustavo, es que el tiempo pasa muy rápido. En la televisión apenas tenemos un par de minutos, ¿no? Pero bueno, que a mí me gustaría, ¿no? ¿Cómo se ha vivido, cómo habéis vivido, a pesar de todos estos testimonios y todas estas dificultades, ¿no? Pues el Domum, ¿no? Porque estamos en un programa eminentemente misionero y hemos vivido estos días el Domum. Tuvimos la suerte de poder hablar el domingo desde el santuario de Guadalupe, donde ofrecíamos la misa por todos los misioneros. Pero ¿cómo se vive, en 2 minutos menos, cómo se vive el Domum en un sitio como vuestra parroquia? Bueno, la Iglesia es misionera en todas partes. Muchas veces pensamos que la misión es de acá, de España para acá, hacia Perú o hacia los países un poquito menos favorecidos, pero aquí la gente tiene realmente ansias misioneras. Yo aquí me he encontrado con muchos jóvenes que me han dicho, me iría a la selva a ser misionero, o me casaría y me iría con mi esposa y mis hijos a ser misionero, o no me importaría ir hacia otro país a ejercer la misión. Entonces, la grandeza de saberse misionero, de saberse como aquel que lleva el Evangelio a los demás, que eso es el misionero, pues es un gozo enorme, ¿no? Y desde acá, pues el Domum es un día especial para nosotros, es el día donde sabemos que la Iglesia de España se acuerda de nosotros, que la Iglesia mundial se acuerda de nosotros, pero donde nosotros también nos acordamos muchas veces de otras necesidades de otros países. Y hace que gente que a lo mejor se considere pobre en estos países vea realidades de otras personas que son más pobres o de otras personas que no han conocido la fe. Y enriquece realmente a todos. En nuestra parroquia además tenemos el grupo de infancia misionera. Y bueno, ese día hizo una reunión especial donde, bueno, pues se reunieron a través de estos medios. Se unieron con el Papa en el rosario que había pedido el Papa, que 1 millón de niños se unieron a rezar. Bueno, pues el grupo de oración de infancia misionera se reunió, estuvieron reunidos, estuvieron rezando el rosario y después también pues dando su testimonio, ¿no? Creo que grabaron un vídeo para que estamos justo en esta semana, es la semana parroquial, porque el Señor de los Milagros o el Cristo de Pachacamilla se celebra el próximo día 28. Por lo tanto, justo cabal, esta semana es nuestra semana de la parroquia. Entonces se reunieron a dar su testimonio, es decir, todos los niños a través del Zoom han grabado un vídeo para presentarse a toda la comunidad y para invitar a cada uno de ellos a que sean misioneros. Así que, como veis, también se vivió desde aquí de forma misionera, dando testimonio de los más pequeños. Bueno, pues ideas, proyectos, trabajo, pero ese espíritu misionero es el que no falta en esta parroquia del Cristo de Pachacamilla. En vuestra persona, Gustavo, Javi, saludamos a todos los sacerdotes toledanos que estáis por allí, por Perú. ¿Estáis todos bien? Todos bien, nos juntamos a celebrar el Día del Pilar y estamos todos bien. En Lurín, los de Perú, los que sabemos de Moyobamba, que están también bien, que gracias a Dios no ha habido grandes contagios, aunque la situación también es difícil por allí. Yo no quiero quitaros más tiempo, porque hasta os llaman a la puerta y tenéis que ir a abrir. Esto es la vida del misionero allí, ¿no? Pero un fuerte abrazo desde Toledo, un fuerte abrazo de nuestro arzobispo, un fuerte abrazo de todos los sacerdotes y de toda la diócesis, a vosotros y en vuestro nombre, como decía Ana, a todos los misioneros
toledanos que estáis en el mundo entero. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, bendiciones para todos. Bendiciones. Y no quiero yo dejar pasar esta ocasión para hablar de otra realidad que nos pilla también, porque también tenemos allí misioneros toledanos, que es lo que está pasando en Chile. No sé si en un minuto lo puedes contar, Sejo. Sí, lo digo en un minuto. Es algo que está ocurriendo en el mundo entero, pero que también ocurre en Chile, que es los ataques continuos a las iglesias, a los sacerdotes, etcétera. Me he puesto en contacto esta mañana desde la delegación poniendo un correo personal a 2 que no hemos podido porque no tienen correo, pero principalmente a un sacerdote de la OXA, es decir, diocesano, que está allí en Chile, que es de Villacañas, pues mostrándoles nuestro apoyo, nuestra solidaridad, aunque inmediatamente minutos antes lo había hecho también la conferencia episcopal, es decir, para que también nuestros misioneros que están viviendo esta otra situación pues también caótica de violencia, etcétera, pues sientan también nuestro apoyo y nuestra presencia. Yo les he dicho que los misioneros son siempre portadores de paz, que ante la violencia siempre ellos sean portadores de la paz, de la reconciliación y del amor allí en Chile y donde quiera que esté ocurriendo esto. Bueno, pues con esa pequeña llamada de atención sobre lo que está ocurriendo en Chile, Gustavo, Javi, ¿seguís ahí todavía? Nos despedimos con nuestro vídeo de enfoque. Jesús, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer como siempre compartir el plató contigo y sabes que esta es tu casa. Me ha gustado mucho este programa porque hemos estado de Argentina a Perú, hemos estado hemos sentido la vida de la misión y sí, bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? Si en Toledo es una diócesis misionera, pues que salgan sacerdotes que entreguen parte de su vida y de su tiempo a la misión. Y nosotros te damos la oportunidad de repetirlo cuando quieras. Cuando podamos ahora, no cuando queramos. No le pillo yo a este. Muchísimas gracias, Jesús. Gustavo, Javi, un abrazo muy fuerte y nosotros nos despedimos con nuestro vídeo. Hasta la próxima semana. Buenas noches. La labor que hacen nuestros misioneros es una respuesta a todas las pobrezas que inundan nuestra tierra. Algunos misioneros me escriben literalmente que no tienen ni para comer, ni para vivir, ni fuerzas sus feligreses para acercarse a las parroquias. Son palabras del señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, escritas con ocasión de la celebración del Domum de este año, que ha tenido como lema «Aquí estoy, envíame». Nuestro arzobispo ha querido compartir con todos los diocesanos la llamada a la ayuda directa, a la urgente ayuda económica que necesitan nuestros misioneros. Todos debemos colaborar en las colectas misioneras. Esta del Domum es una colecta que no debemos perder de vista. Seamos generosos con los pobres más pobres, es decir, aquellos que necesitan que les llegue la buena noticia de la salvación. Una iglesia diocesana que se cierra y no se abre a las misiones muere por falta de vida y esperanza. Tenemos muchos misioneros que nos escriben y gritan las numerosas necesidades que tienen, sobre todo de carencia de medios para evangelizar. Las palabras de nuestro pastor han de retumbar en cada uno de nosotros que nos decimos fieles diocesanos de Toledo. Nuestra diócesis tiene una dimensión misionera reconocida por toda la Iglesia y que además recientemente se ha visto impulsada por el nombramiento de un Justo Rodríguez, sacerdote diocesano, como obispo auxiliar de Zárate Campana, en Argentina. Junto a él, otros 130 misioneros diocesanos hacen presente a Toledo en cualquier lugar del mundo, una labor reconocida por todos, pero que necesita reafirmarse en fechas como las que hemos celebrado en este Domum. Un Domum en tiempos de crisis, donde nuestra generosidad debe alcanzar el máximo de las posibilidades de cada uno de nosotros.